Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 15 de marzo del 2024, es viernes de la cuarta semana de Cuaresma. La lectura de hoy es de Juan, capítulo 7 del 1 al 2, versículo 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio es de Juan, muy diferente al de Mateo, Marcos y Lucas. Deben de acordarse ustedes que el evangelio de Juan fue uno de los últimos evangelios que se escribió. El primero se escribió el de Mateo, el de Marcos y el de Mateo en los años 60 y después se escribió el de Lucas como en los años 70 y el de Juan fue escrito como en los años 80 de la era cristiana. Es una aproximación, no es nada preciso, es lo que se dice según los estudios y las investigaciones. Y bueno, pues es muy diferente el Evangelio de Juan a los otros, ya que los otros se les dice sinópticos porque se parecen y este no. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio. Ya lo escuchamos, vamos a irlo analizando poco a poco, pongamos mucha atención, porque hay puntos muy importantes que deben ustedes de conocer y tomarlos en cuenta para nuestra doctrina. Dice que en aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea. Acuérdense que Judea es la parte sur del país de Jerusalén, en la parte del medio es Samaria y en la parte del norte es Galilea. La parte del norte de Galilea está Cafarnaún, está Corazín, está Bethsaida, ¿sí? Y pues está Nazaret. Pero en la parte del medio de Samaria, ¿verdad? Ya parte del medio y en la parte sur, que es Judea, ¿sí? Hay otras ciudades. Y bueno, aquí nos menciona que recorría toda la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo, ¿sí? Se acercaba la fiesta de los judíos, una llamada que se llama la de los campamentos. Es una de tantas fiestas que celebran los judíos, ahí en Jerusalén. Y dice aquí que cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero de una forma de incógnito, nos dice así la escritura, ¿no? Que nadie se diera cuenta, para que no lo fueran a, pues quizá a capturar o le fueran a hacer algún daño. Algunos que eran de Jerusalén se decían, los que estaban ahí en Jerusalén se decían, ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Bueno, pero vamos a hacer un punto aquí importante para que nosotros tengamos una nota. Los parientes de Jesús no nos dice qué tipo de parientes, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues ¿cuántos parientes tenía nuestro Señor Jesucristo? Pues yo creo muchos. Pues imagínense de parte de José, sí, de parte de María, pues sabemos que María era hija única y que su papá se llamaba Joaquín y y su mamá se llamaba Ana. Y pues no nos mencionan otros parientes, excepto que había otra María que era prima de nuestra Santísima Madre, y también Isabel, ¿no? Que era su prima y que había nacido de su prima Juan, el llamado Bautista, pero pues también ya había muerto tanto Isabel como Zacarías porque eran unas personas ancianas en aquel entonces. Entonces, nos mencionan los evangelios que tenía una prima que se llamaba María y que era la esposa de Cleofás o de Alfeo. Así se menciona en la escritura. Entonces, bueno, pues eso tengan ustedes también en cuenta para que
lo vayan viendo ustedes y lo vayan analizando. Entonces, no sabemos qué parientes eran, ¿no? Pues sus tíos, no sé, sus sobrinos, sus primos, ¿sí? Aunque muchos quieren dar a entender de que eran los hermanos de Jesucristo. Hay varias corrientes con respecto a lo que son los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Una nos explica la Iglesia Ortodoxa Católica, que eran los hijos de José, porque José ya era una persona anciana cuando se casó con María. No crean que era joven, era una persona adulta. No tenemos la edad exacta, pero al decir anciano, pues es mayor de 60, 70 años. Sí, porque eran los ancianos del pueblo, mayores de 70 años, o sea, posiblemente tenía casi 80 años cuando se casa con María. Es una cosa rarísima, ¿no? Porque dicen, pues, oye, es un anciano, ¿cómo se va a casar con una niña, ¿no? Para nosotros una niña, hoy en día, porque en aquel entonces, a la edad de los 12 años, ya eran mayores de edad, tanto hombres como mujeres con los judíos, ¿no? Y posiblemente María tendría como 12, 13 años cuando se casa con José. Recuerden que el matrimonio no era de la noche a la mañana, ¿no? Duraba bastantes días. El matrimonio que se estaba llevando a cabo, pero no vivían juntos ni tenían relaciones. Eso era ya cuando terminaba el matrimonio de varios días. Bueno, no es que todos los días hubiera fiesta como hoy nosotros lo conocemos, ¿no? Es distinto, sí, el matrimonio que se llevaba a cabo en aquel entonces. Entonces, pues María tenía parientes, sí, y vemos aquí que José pues ya había sido un hombre casado, no podía haber llegado a su ancianidad sin haber tenido hijos. Era mal visto para un judío que no se casara y que no tuviera hijos, y principalmente que no tuviera hijos varones, ¿eh? Y que el primogénito no fuera varón. Uy, no, era muy mal visto eso, ¿eh? Sí, para los judíos decían, no, pues Dios te está castigando, ya empezaban con sus payasadas, ¿no? Sus creencias absurdas. Entonces, sabemos, en esta corriente que les estoy diciendo, esta línea, decían que José pues había tenido 4 hijos y mínimo 2 hijas. Uno se llamaba Santiago, el otro se llamaba José, otro se llamaba Simón y otro se llamaba Judas. Y tenía dos hijas que no sabemos sus nombres. Ya después les inventaron nombres y les pusieron nombres, ¿no? Pero pues ni les voy a mencionar porque pues no hay nada veraz en eso. Otros dicen que estos que acabo de mencionar eran hijos de María Cleofas, sí, la de Alfeo, que tenía hijos y que eran los primos de Jesucristo, ya que María Cleofas era prima de nuestra Santísima Madre, ¿no? Entonces dicen que esos eran sus hijos. Entonces esa es la otra línea, ¿sí? Pero nosotros siempre hemos tomado la línea de que José eran sus hijos y eran hoy en día le decimos medios hermanos. En aquel entonces no se decían medios hermanos. Si eran hijos del mismo papá, todos eran hermanos porque tenían la sangre, ¿no? Del varón. Qué forma tan machista, ¿no? Si eran hijos de la mujer, no, pues ahí sí como que no le llamaba mucho la atención eso, no lo tomaban en cuenta, ¿no? Pero siendo hijos del mismo varón, pues eran hermanos, ¿no? La misma sangre, ¿no? De la descendencia, ¿no? Y bueno, todo esto se los menciono porque pues, es tan difícil todo aclararlo, pero les menciono lo que sabemos, lo que tenemos en conocimiento. No nos menciona aquí qué parientes llegaron a Jerusalén, pues tenían judíos y tenían que ir a celebrar también esa fiesta, la de los campamentos. Y dice que también llegaron ahí en Jerusalén, pues había judíos, que habían escuchado a Jesucristo, sabían de él, y se dieron cuenta, y por eso dicen aquí, miren cómo habla libremente y no le dicen nada a nadie, nadie le dice nada a él. Dice, ¿qué será que ya lo aceptaron como el Mesías, el Hijo de Dios? Porque nosotros sabemos que cuando venga el Hijo de Dios, el Mesías, pues nadie va a saber de dónde viene. Pues no, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una obra divina, era obra del Espíritu Santo. ¿Sí? María prestó su vida, su cuerpo, para que se desarrollara en su vientre el Hijo de Dios. Nosotros, erróneamente, nosotros los católicos, sí decimos que María es madre de Dios. ¿Sí? Cuando decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿No? Pues ahí muy claramente estamos diciendo que en su vientre estuvo Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Pero nosotros decimos, es la madre de Dios. No, tendríamos que decirlo más en concreto, ¿no? Es decir, es la madre de Dios Hijo, ¿sí?
es la madre de Dios, del Hijo de Dios. No podemos decir la madre de Dios, porque pues cómo va a ser la madre de Dios. Pues, Dios no tiene mamá, pues, es el Todopoderoso, ¿no? Pero Jesucristo, como es el Hijo de Dios, pues entonces por eso nosotros los católicos decimos, es la madre de Dios. Pues no es que sea la madre de Dios, es la madre del Hijo de Dios, ¿sí? Deberíamos de aclarar esas cosas para que no caigamos en errores, y no tanto porque nos critiquen otros, no, sino precisamente para que hagamos las cosas correctamente, ¿no? Pues, es el Hijo de Dios, y María fue, aceptó y dijo, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así dijo María. Y bueno, ya les expliqué esto de que llegaron ahí los parientes también a Jerusalén, porque iban a celebrar la fiesta. Los judíos pues se asombraron porque hablaba a Jesucristo de una manera libremente y nadie le decía nada, y ya sabían que lo querían matar. O sea, esto ya era muy conocido por mucha gente, ¿eh? Sí, pues imagine todas las actividades que tuvo nuestro Señor Jesucristo, todas las prédicas que hizo, todos los milagros que hizo, todas las obras de caridad que hizo, pues se comunicaba a la gente, sí, la gente lo sabía. Y por eso los fariseos, los escribas y los judíos, los ancianos y los sabios, pues andaban persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para acabar con él, ¿no? Le tenían una envidia enorme, sí, por muchas razones, ¿no? Políticas, sociales, sí, religiosas, por muchas. Había mucha envidia a nuestro Señor Jesucristo, sí. Y bueno, nos sigue diciendo en la lectura, dice aquí, pero nosotros sabemos de dónde viene En cambio, muy claramente le dice, cuando llegue el Mesías nadie va a saber de dónde viene, pues, porque es el Hijo de Dios. Ellos sabían que de dónde venía, porque pues entre ellos se conocían, ¿no? Mayor parte, ¿no? Y más se investigaban, ¿no? ¿Quién es ese Jesús? Pues de Nazaret. ¿En Nazaret vive? A ver, vamos a ver qué. ¿Y dónde vive? ¿Quién es su papá? No, pues José, ¿no? Y María. ¿Y qué se dedicaba a José? Pues carpintero, ¿no? Entonces tenía conocimiento, ¿no? Cuando una personalidad de esta índole se hacía presente, pues investigaban. No crean que decían, sí le creían, ¿no? No como ahora, ¿no? Que nuestros presidentes nos engañan, ¿sí? Y nos dicen y nos dicen y nos mienten y nosotros no investigamos. Y vamos y votamos, ¿verdad? Sin saber por quién estamos votando, ¿verdad? No, en aquel entonces investigaban a la gente cuando se hacía muy popular, en ese caso nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya se había hecho muy popular nuestro Señor Jesucristo, por todas sus hazañas divinas que había hecho. Bueno, y sigue diciendo en la parte final, dice, Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo no pasaba por alto la enseñanza en el templo. Sí, acuérdense que el templo, nuestro Señor Jesucristo muy claramente lo dijo, mi casa es casa de oración. El templo es para que tú vayas, hagas oración, te arrepientas, te reconcilies, le pidas perdón a Dios, ¿sí? O escuches la palabra, que es lo que hace la Iglesia Católica hoy en día, ¿no? Acuérdense que en la misa se divide en 5 partes. Una de las partes es la liturgia de la palabra, y nos pronuncian la palabra tomando una lectura comúnmente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de una de las cartas, y el Evangelio, ¿no? Acuérdense que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahorita estamos en el segundo año litúrgico, estamos viendo todas las lecturas de Marcos, pero bueno, ahorita aquí no estamos adoctrinando con una lectura de Juan, ya que estas lecturas muchas veces no aparecen en los otros evangelios, son inéditas, ¿no?, de este evangelista. Entonces nuestro Señor Jesucristo no pasa por alto el evangelizar en el templo y explicar la palabra en el templo. Dice aquí, exclamó, fíjense lo que dice Jesucristo, dice, con que me conocen a mí y saben de dónde vengo, ¿no? Ya Jesucristo ya sabía, ¿no? Ya me están criticando, ¿sí? Ya están viéndome, ay, ¿quién es Jesús? Es Jesús de Nazaret, ¿no? Ay, el hijo del carpintero, sí. Ay, ese José me hizo una rueda para mi carreta, ¿no? Sí, luego ya empezaban a hacer las anécdotas, ¿no? Sí, su esposa es María. Oye, pero José es un anciano, le lleva muchos años a María. María está muy jovencita. Sí, no, ya saben, ¿no? Luego, ¿no? Sí. Bueno, nos sigue diciendo aquí. Jesucristo dice, pues bien, yo no vengo por mi cuenta. Muy claramente Jesucristo dice, yo no vengo por mi cuenta, ¿eh? O sea, no crean que yo vengo y yo quiero hacer. No es profeta.
no prestó su boca para que el Espíritu Santo hablara por medio de su boca, como lo hicieron los profetas. Por eso él dice ahí, no vengo por mi cuenta, por iniciativa propia, sino enviado por el que es veraz, por la verdad, que es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios lo envió. Nosotros lo decimos de esta manera, que Dios se rebajó a la condición humana para venirnos a salvar nuestros errores y nuestras equivocaciones. Siempre Él nos estuvo dirigiendo principalmente al pueblo hebreo, al pueblo judío, y por más que les enseñaba, y por más que les decía, y por más que les dio el decálogo, y por más que les daba leyes, y por más que les mandaba profetas, ay, no agarraban la onda. Pues así estamos hoy en día, ¿eh? Hay mucha gente que no cree en Dios, aunque usted no lo crea, ¿no? Hay gente que no cree en Jesucristo, dice que todo esto es un invento, ¿no? Sí, que es un invento para hacer negociaciones, ¿no? Que los que participan en la iglesia, que hagan negociaciones, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero Dios existe y la palabra de nuestro Señor está con nosotros. Muy claramente en las Escrituras está impreso, ¿no? Los hombres pasarán, pero mis palabras jamás. Así dice, las Escrituras, ¿no? Entonces, hay muchas generaciones, habrá otras generaciones que a lo mejor sean peor que estas, de no creer en Dios, pero hubo y ha habido y a lo mejor habrá generaciones que sí creemos en Dios, amamos a Dios y sabemos que nuestro trabajo, ¿sí?, es el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, dice aquí, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Fíjense, les decía a los judíos, no lo conocen. Después de tantos años que tienen, 3000 años de tener la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tener la Torah, los 5 primeros libros que nosotros le decimos Pentateuco, tener a 16 profetas, 12 menores y 4 mayores, y no han entendido, ¿sí? Ya se les destruyó el templo una vez, ¿sí? Porque Dios lo permitió, porque de nada les servía tener un templo si no lo usaban y no lo ocupaban y no lo respetaban como debiese ser. Dios los perdonó y les permitió volver a hacer el templo. Y lo mandó a hacer Esdras y Nehemías. Ahí está en la historia de ellos, ¿no? Y ya nada más faltaba que Jesucristo les dijera aquí, y el templo va a ser destruido en el año 70, ¿no? Porque de nada les sirve, no entienden ustedes. Pero se dan cuenta como muy claramente dicen, no lo conocen al que me envía. Porque nada más están dedicados ustedes a las costumbres, a las tradiciones, al modo vivendis, ¿sí?, a sus formatos mundanos y terrenales, a los inventos que ustedes hacen. Hay una lectura que les dice muy claramente, ¿no ves la viga que traes en el ojo? Sí, pero sí ves la paja que trae el prójimo, ¿no?, en su ojo. Sí, o sea, así nos dice el Señor, nos explica, ¿no? Y sí, pues nos hemos dado cuenta que todo eso es muy cierto. En aquel entonces los fariseos y los escribas, la iglesia institucional de aquel entonces, cosas, pues hoy en día pasa lo mismo. Nuestra iglesia también ha inventado muchas cosas. Ellos se respaldan diciendo que, en primer lugar, porque dice, hay una parte en la escritura donde dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. En eso se amparan, ¿no? Y la otra cosa que se amparan es que dicen que hay que adoctrinar a la gente, o sea, enseñar a la gente como dé lugar, para que se acerquen a conocer, amar y servir a Dios, según ellos. Pero nunca nos dicen cuando termina la misa, nunca nos dice el sacerdote que oficia la misa, nunca nos dice cuando nos vamos, nada más dice que Dios los bendiga, ¿no? La bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, esté con ustedes, ¿no? Vayan en paz, la misa ha terminado. Pero deberían de decirnos, vayan en paz, hacer el bien a los demás, porque es el mandamiento que Jesucristo nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ya has venido aquí a presentar tu ofrenda, a decirle a Dios que lo amas, bueno, pues demuéstraselo ayudando al prójimo, porque es el mandamiento que Jesucristo nos dejó. No nos dicen eso, hermano. Eso deberían de incorporarlo, ¿eh? Ahí es un llamado, una invitación, si algún sacerdote me escucha, que lo dudo, ¿no? Sí, nada más oyen lo que les interesa, sí, lo que les conviene, sí, pero no lo que verdaderamente les da uno como un consejo. No van a decir, ¿y usted por qué les han dado consejos? Bueno, yo les doy un consejo, pues porque estoy leyendo la Sagrada Escritura y sé que ese es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Y no nos dicen eso, hermanos. Sí, no voy a mencionar nombres de sacerdotes ahorita que ustedes los conocen en el internet, ¿no? Pero
Deberían ellos de invitarnos a eso. Bueno, seguimos con la lectura, ¿no? Dice pero yo sí lo conozco, dice nuestro Señor Jesucristo. Pues claro, ¿eh? Porque procedo de él, fíjense. Él creció y se dio cuenta, María le dijo, le explicó, al igual que José, le explicaron todo de cómo fue su nacimiento, ¿sí? De cómo fue la concepción. Y si él me ha enviado. Entonces vemos aquí que Jesucristo está como un ser humano, como un hombre, como el Hijo del Hombre, ¿sí? No, aquí no está tomando una participación como el Hijo de Dios, no tampoco está tomando una participación como Dios, no, está tomando una participación como el Hijo, ¿sí? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Así lo decimos, ¿eh? ¿Eh? Trataron entonces de capturarlo, ¿sí? Pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora, ¿sí? Esto nos hace ver que todo es un plan, ya todo estaba en tiempo y forma. Esto se los digo porque muchas veces nosotros criticamos a Judas Iscariote. Ay, si no hubiera sido por él, Jesús no se muere. No, hermano, no, ya todo. Jesucristo ya se los había dicho, voy a regresar a Jerusalén. Y Pedro le dijo, ¿cómo vas a regresar a Jerusalén si la última vez nos iban a matar a pedradas? Y le dijo, Jesús, tú piensas como los hombres. Tengo que llegar a Jerusalén, me van a aprender, me van a martirizar, me van a condenar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Se los dijo antes de llegar a Jerusalén Jesús a sus discípulos. Por eso cuando está cenando dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a vender, que son tres verbos diferentes. Nos lo traducen así a nuestro idioma, vender, entregar y traicionar, que no es lo mismo, pero bueno, así nos lo traducen a nosotros. Jesucristo ahí en la última cena, después de celebrar la cena de la Pascua, que celebran los judíos cada año, dijo, uno de ustedes me va a entregar o uno de ustedes me va a traicionar, como ustedes quieran, ¿sí? O vender, como ustedes quieran decirlo. Por eso Judas se acerca y le dice, Señor, ¿acaso soy yo? Y Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces Judas ha de haber dicho, bueno, pues, si ya sabes lo que va a pasar, tú sabes que tienes que ir con esta gente, pues bueno, pues entonces yo tengo que hacer este trabajo, ¿no? Tú mismo me lo estás diciendo. Pues ya se los había dicho que eso lo que iba a pasar. Y ya después sale Judas y ya sabemos todo el suceso. Lo vamos a vivir posteriormente, ya faltan pocos días para recordar todos estos sucesos, sí, porque estamos próximamente, estamos terminando la cuarentena, la cuaresma, y próximamente vamos a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor, que así le decimos. Entonces, pues ya se sabía, esto es un plan. En este momento no lo aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, porque no era el tiempo y forma, todavía no era su hora, ¿sí? Así lo dice la Escritura. Bueno, hermanos, esta lectura pues nos está proporcionando una información, la hemos analizado, espero que pues me hayan entendido lo que quise yo explicarles a ustedes, ¿sí? Y todos esos detallitos, ¿sí? De los parientes de Jesucristo, de la gente que lo quería matar, de que Jesucristo está en el templo explicando y predicando, y de que pues muy claramente les dice que él no viene por su propia cuenta, es un enviado de nuestro Padre Dios para salvarnos. Sí, hay mucha crítica con respecto a eso. Dicen, ¿cómo es que Dios crea al hombre y lo deja que peque y después lo condena? Si sigues pecando te voy a matar, te voy a hacer el infierno. Ah, pero te voy a salvar. Y viene y manda a su hijo y nos salva. Pero si estás con Cristo te salva, si no, no. Dice, oye, ¿qué forma, qué Dios tan malo, ¿no? Así dicen, ¿no? No, sí, pues, cada quien entiende lo que quiere o lo interpreta como quiere, ¿no? Porque es gente que no ha estudiado la Sagrada Escritura. Hay gente que nada más la lee de una forma literal. Y eso es importante. Y con esto termino, hermanos. La Sagrada Escritura se lee, pero también se estudia, se interpreta y se debe de entender. Y terminas llevándola a cabo. Y para que no se te haga muy difícil, pues con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdate que somos templos vivos del Espíritu Santo.
Y tenemos dones, tus habilidades, ¿sí? Sí, y las tienes que poner en bien de los demás. Bueno, hermano, que Dios te bendiga.